Hola, ¿cómo están alumnos del griego? Hoy día vamos a ver un video en el cual voy a explicar sobre el artículo en griego, y por qué es importante conocer los artículos y por qué va a ser importante reconocer bien los artículos, ¿ya? Acompáñenme. El artículo. Nosotros tal vez conocemos poco de nuestros artículos porque no tiene toda la importancia tal vez que tienen en el griego. Los artículos en castellano es cuando nosotros decimos el, la, los, las, ¿ya? Esos son los artículos en castellano. Y lo que hace un artículo en castellano es definir, determinar o señalar un sustantivo que le sigue, ¿ya? Entonces nosotros decimos la casa, estamos diciendo esa casa que está ahí, la estamos definiendo, la estamos determinando, ¿ya? En el caso del artículo en castellano, va a tener género y va a también tener número, o sea, que si el sustantivo que quiere determinar está en femenino y es singular, va a tener que también ser el artículo femenino singular, o si no sonaría mal. Si yo quiero decir casa y lo quiero determinar, yo no puedo decir el casa o los casas. No, yo tengo que decir la casa, ¿ya? Y si está en plural, las casas. Entonces va a haber una concordancia, se van a poner de acuerdo y van a decir, van a usar el mismo género y el mismo número en castellano. Ahora, en el griego tenemos un género más, que es el neutro, entonces van a ver también artículos en neutro. Y además, otra cosa que es lo novedoso es que el artículo se declina, o sea, vamos a tener artículos para cada uno de los casos en griego. Entonces vamos a tener una gran lista de artículos, no van a ser los poquitos que tenemos en castellano, no, sino que va a haber por cada caso un artículo diferente. Aquí vemos en este PowerPoint, vemos por ejemplo el artículo eh, en nominativo y vamos a ver que en masculino singular se dice jo, en masculino plural se va a decir joi, ¿ya? En femenino se va a decir ge y en femenino en el singular y en el femenino plural va a ser jai. El neutro, algo totalmente novedoso para nosotros. El singular va a ser to y el plural va a ser ta, ¿ya? Entonces, pero estos son solamente nominativos, tenemos que ver los otros casos. Ahora quiero mostrar la gran utilidad que tiene el artículo para nuestras lecturas en griego. Bien, la gran utilidad que nos dan los artículos al momento de traducir es que nos dan pistas. Cuando nos enfrentamos a un texto griego, vamos a ver un montón de palabras que inicialmente nosotros no vamos a conocer a menos que nos dediquemos a estudiar el léxico. Eso la verdad es que es un proceso lento y los que no tienen buena memoria tal vez les va a costar. Entonces, cuando nos encontramos con una palabra, necesitamos para tener una traducción el caso en el cual va a estar declinada para identificar si es el sujeto de la oración, si es el objeto directo, el objeto indirecto, para tener una idea más acabada. Entonces, ese trabajo de estar mirando cómo está declinada puede ser inicialmente un poco difícil, no inicialmente, siempre es un poco más difícil, pero la verdad es que el artículo nos da una tremenda pista. Y la pista que nos da es que si tenemos el artículo, tenemos la morfología de su sustantivo. Entonces bastaría que nosotros nos aprendamos los artículos para poder saber que lo que sigue después de eso va a tener exactamente la misma copia de su morfología. Vamos a saber, con solo determinar el artículo, el caso del artículo, vamos a determinar inmediatamente el caso del sustantivo. Entonces, cuando veamos un artículo en un texto, sabremos de antemano que el sustantivo que le sigue tiene el mismo caso, el mismo género y el mismo número que el artículo. Se van a copiar. Eso que se copien, eso que estén de acuerdo, se llama que concuerdan. Y esto nos va a ahorrar un montón de tiempo, que podríamos haber invertido en determinar el sustantivo. Vamos a tener que mirar la terminación. ¿Qué es lo que uno hace cuando uno
el sustantivo, por ejemplo, no tiene artículo, porque también hay sustantivos que no están determinados, no tienen ningún artículo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mirar su terminación, tenemos que ver en qué caso está, tenemos que ver su género, tenemos que ver su número, ¿ya? Y todo eso lo va a dar la terminación de este sustantivo, pero ya no va a ser necesario si tenemos el artículo. Una vez teniendo el artículo, ya vamos a saber inmediatamente de antemano cómo está declinado y por lo tanto nos vamos a ahorrar nos vamos a ahorrar el tiempo en determinar en qué está declinado y solamente tenemos que ir a buscar el significado en el diccionario. Qué maravilloso, ¿no? Y aquí están los famosos artículos. Aquí vamos a ver cada uno de los artículos. Se dan cuenta que son bastante. Nosotros en castellano solamente tenemos 6 artículos y aquí tenemos, la verdad es que tenemos 24, ya. Entonces vamos a mirar cada uno de ellos y voy a explicar acá por qué hay tantos, ya. Entonces nosotros dijimos que en el castellano tenemos solamente género masculino y femenino, pero en el griego tenemos además el género neutro, ya. Entonces aquí vamos a ver en esta tabla que tenemos los géneros masculino, femenino y neutro. En cuanto al número, nosotros tenemos singular y tenemos plural. El griego tiene lo mismo, pero es como que nosotros todos lo usáramos en nominativo, ¿ya? En cambio, en el griego no es todo nominativo. También tiene, recuerde, el caso genitivo, dativo, acusativo. Y eso que deberían de ser más, y eso que el vocativo no usa artículo. ¿Ya? Entonces tenemos que por cada caso además tiene su propio artículo. Por eso es importante aprenderse los artículos, porque cuando estemos leyendo algún texto y vemos el artículo vamos a saber qué caso es el que tiene el sustantivo. ¿Ven? Entonces vamos a leerlo cada uno de ellos, vamos a ir leyéndolo así de acuerdo al género. ¿Ya? Entonces masculino nominativo es jo, en dativo es tú. Recuerden que en o con you se pronuncia u, ¿ya? Tú, en dativo to, y tiene su iota suscrita, ¿verdad? Que también nos va a servir mucho para reconocer cuando algo es dativo, porque el sustantivo que le va a seguir también va a tener una iota suscrita, en la mayoría de los casos. En acusativo, ton. Ahora vamos con los plurales. Hoi, ton, tois, tus. Esos son los masculinos. Ahora vamos a ver los femeninos. Los femeninos tenemos ge, tes, te, ten. Y se dan cuenta que también tiene su iota suscrita en el dativo. Y los plurales son jai, ton, tais, tas. Ahora los neutros. Los neutros se va a producir algo que hay mucha repetición. Entonces tenemos en singular to, tu, to, to. Entonces ahí se va a repetir el neutro nominativo con el neutro acusativo. Y en el plural tenemos ta, ton, tois, ta. ¿Ya? Y nuevamente se va a repetir dentro del mismo neutro el nominativo con el acusativo. Pero también ustedes están dándose cuenta que hay varios repetidos. Por ejemplo, vamos a ver acá que el genitivo del masculino y el neutro se van a repetir, ¿verdad? El dativo lo mismo. En el genitivo de todos los plurales, todos van a ser iguales acá, tanto masculino como femenino y como neutro. Los dativos se van a repetir entre el masculino y el neutro y serían todos, ¿ya? Y ahí están todos los que se van a repetir. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que, cuando por ejemplo vemos to, tenemos que pensar que puede ser nominativo o puede ser acusativo. ¿Y cómo lo vamos a determinar? El contexto. El contexto me va a decir si yo tengo un acusativo, tengo algo que comienza, tengo el artículo to, pero además tengo ahí en esa misma oración un nominativo, cualquier otro, entonces yo voy a saber que este va a ser acusativo y no va a ser nominativo. Si es el único, probablemente va a ser él el nominativo. Y así, el contexto nos va a decir cuál es el caso que tengo que seleccionar para hacer mi traducción. Bueno, ese es el arte de traducir. Muy bien, que Dios les bendiga y espero que con este video podamos quedar más claro con respecto a los artículos en el griego.